En este primer capítulo nos encontramos con Ivonne Coñecar, escritora, y bueno, ella nos va a contar más de su propia historia y lo que hace. Para comenzar me gustaría que nos comentes tu llegada a la escritura. ¿Cómo fue? ¿Cómo fueron los primeros inicios en...? La llegada a la escritura. Yo creo que bueno, yo creo que hay dos cosas. Los niños tienen un pensamiento más bien abstracto, entonces generamos ciertos conceptos, ciertas sensaciones, emociones. No hay un relato, digamos, quizás cronológico u ordenado. Entonces yo creo que eso ayuda o la imaginación se dispara así, como en esa frecuencia. Y por otro lado está el tema de la lectura también. Y de escuchar historias. Y también de comprender que no se escribe solamente cuando se escribe, sino que se está escribiendo todos los días, todo el día. Uno de alguna forma está escribiendo su memoria a través de la imaginación, a través de contar historias, a través de relacionarnos con la gente. Y yo no era muy sociable, pero sí era muy curiosa. Entonces me iba tenía una biblioteca en casa y otra biblioteca en la oficina de mi papá y pasaba ahí por los libros y siempre me llamaron la atención. Y así era como que cada libro me abría lugares, entonces era como cada libro para mí era un descubrimiento. Y a su vez yo siempre vivía con el sonido de la máquina de escribir. Mi papá tenía una máquina de escribir en la casa donde a veces tenía que trabajar, preparar juicio, con ese sonido. Claro, la constante. Claro, de repente así mi papá pensaba y apretaba una tecla que era la que ayudaba a que se desmontara la cosa de la cinta. Entonces estaba así, y esa era como, primero era medio falso, era como que llegaba ahí, tenías que apretarle bien para que se subiera. Claro. Entonces mi papá cuando pensaba hacía así, en esa tecla, y después ¡ting! ¡ting! Así. Entonces incluso era hasta relajante, me quedaba dormida con ese sonido. Después, claro, empiezas a pensar que tal vez necesitas escribir algo, pero muy desde los niños, no nada racional, nada así como voy a escribir, no. Claro. Nada tan conceptual. Claro, y por otro lado yo la pasaba mal en algunos lugares porque me discriminaban, porque no sé, ahora veo que eso era discriminación, pero en esos años era como no pasa nada, no, nadie te está tratando mal. Pero me trataban mal porque yo era muy amachada, parecía un niño efectivamente. Me gustaba jugar con los niños, entonces eso incomodaba a las madres, incomodaba a las niñas. Y también incomodaba por otro lado a los niños. Entonces fue como ir quedándome a sola. Ya. Entonces pasaba sola, pero no me incomodaba estar sola por otro lado. Yo sé que a algunas personas tal vez les daba pena verme sola, pero a mí no me incomodaba porque yo tenía los libros y tenía ese espacio donde estaba protegida, que era la oficina de mi papá. Empezar a escribir te genera como también un fenómeno de observación. Sí. Tú te sentías muy observada porque tanto tu padre te observaba en lo que tú estabas haciendo, también te sentías como observada en el colegio, pero tú también empezaste a hacer el ejercicio de observar, me imagino, cuando ya empezaste a crecer y para poder escribir. En ese sentido, hoy en día tú, imagino que miras mucho, analizas en silencio para después poder reflejarlo en una escritura. Claro. Intento leer el mundo. A veces me cuesta, sí, porque hay muchas cosas, a veces piensas mucho, qué sé yo. Pero sí, siempre fui súper curiosa. Podía estar en la ventana de la oficina de mi papá toda una tarde mirando y pasar gente, como al frente estaba el Banco Estado, entonces durante las mañanas pasaba mucha gente y después me llamaba la atención porque después de la tarde quedaba vacío y el techo del Banco Estado ahí en Moralea con Conde es como un ovni desde arriba. Entonces siempre me imaginaba así que era una cosa como un ovni. Entonces no me importaba no tener nada alrededor porque tenía la tremenda imaginación. Entonces cualquier cosa pequeña de repente era así una cosa gigantesca. Pero claro, como que tú puedes mirar, pero lo que estás interpretando también es subjetivo.
Entonces también puedes errar mucho ahí de repente, pero es mucha imaginación también mirar. Y en base a tus trabajos, bueno, está Patriagonia, que es una partición de libros, Sí. y también está Trasandina, que tienen que ver mucho con una partida desde Coyhaique hacia otro lugar. Sí. Entonces, me gustaría que comentes un poco sobre ese proceso. Yo espero no ser chauvinista, ni ser segregadora, ni ser nacionalista con la Patagonia, pero yo esencialmente soy patagona, por los paisajes, por la infancia, por donde crecí, donde viví, donde está mi familia, donde está el arraigo, donde está el pasto, los árboles que me gustan, donde tuve mis primeros gatitos, mis primeros perritos, en fin, esas cosas. Entonces nunca me he podido desligar de Patagonia como, digamos, dentro del imaginario de mis textos. Creo que Chagas es un libro que escapa de eso, que es a propósito de la enfermedad de Chagas y una comparación ahí con Latinoamérica. Y es un libro que tampoco circuló mucho, yo lo dejé en la web para descarga gratuita. Lo presentó un concurso, le fue bien, entonces después publiqué 100 copias que lo lancé en Santiago, fue muy corto, en 2010. Y después le dije a estos amigos que tenían esta editorial que lo dejáramos en la web nomás, que quede para descarga. Y eso es lo más desencajado de esta línea Patagonia. Y ahí está Patriagonia, que es una trilogía que tiene que ver con una descripción como de una cosmogonía, por así decirlo, de la Patagonia, de mi experiencia en la Patagonia, desde la niñez hasta un acabo de mundo simbólico. Es una cosa así. Entre medio hay adolescencia, claro. Hay despedidas del padre, hay crítica a los padres, hay críticas al sistema educativo, a la política. Es muy político, es un libro muy político. Y era también de la época en que yo encriptaba más los lenguajes. Y lo tenía mucho más tenso, más duro. Está construido, por ejemplo, Diabática, que es el segundo, está construido en bloques en los textos. Entonces, hay dureza, hay cosas ahí que están escondidas, son como muros. Y Coyhaique lo comencé a escribir, después vuelvo sobre Trasandina. Coyhaique lo comencé a escribir el 2012, recién salió este año. Y coincidió con una etapa en que yo también estaba escribiendo Anabática, que es la tercera parte de la trilogía. Entonces, de ahí viene esta cosa de comprimir los lenguajes, como inventar palabras, claro. como hacerlo... De construir. Claro, pero después me pasó que sentí que el lenguaje tenía que soltarse un poco, así como la vida y el relajo y todo. Y ahí, desde el lenguaje, pero la temática continúa también, son exploraciones, son búsqueda de lugares, búsqueda de arraigo o también de quitarse el arraigo. Y ahí está Trasandina. Entonces Trasandina de alguna forma inaugura esta cosa de escribir, no sé si más simpleza, pero sí con un lenguaje menos comprimido. Claro. Mira, en base a Trasandina, ya que entramos en este libro, hay una frase que dice: a ambos lados de la cordillera me extingo, me muerdo, me como, me muero. Uh-huh. ¿Qué te sucede ahora al escuchar esa frase? Yo creo que es así, es como la intensidad de vivir, como si fuéramos una radio y tuviéramos una perilla de volumen. ¿A qué volumen circularías tú? Claro. Yo creo que yo circularía a todo volumen, ¿cachai? Es un poco esa analogía. Creo que soy intensa, probablemente no lo demuestro mucho, pero sí esa intensidad, esas ganas esas ganas de sentir, claro. Sí, en base a eso mismo, de la intensidad. Y también en esas controversias que a veces se generan en los pensamientos de cada uno, sobre todo cuando estamos en el ejercicio de escribir.
Acá también hay algo que llama harto la atención. Dice, yo no hablo, me quejo. Yo no zozobro, me ahogo. Yo no consuelo, olvido. Yo no me calmo, acaricio. Yo no miro, invado. Yo no beso, atrapo. Yo no excito, congelo. Yo no toco, entro. Yo no acabo, me parto en dos. Yo no traiciono, observo. Yo no odio, alimento. Yo no deseo, vienen por mí. Yo no me escapo, peregrino. Yo soy cordillera, siempre estoy. Es una... Qué lindo el poema. Sí, es bastante bonito Sí. y a la vez Es que es raro como... escucharlo leído por otro, a mí me emociona. Y pienso, hoy, ¿quién escribió eso? Es que es el desafío también de que, por lo general, un escritor, como dices tú, no está acostumbrado a que le lean sus propios escritos. Claro. Entonces es como el desafío a qué genera eso. Yo lo interpreto como una controversia. Ujú. En algún momento, en alguna acción, en un pensamiento de ese momento quizás. Entonces también a lo largo de la vida y de este proceso de irse a otro espacio, volver, estar, es como también una controversia, ¿cierto? Sí, sí. Sí, es eso de que también está en Coyhaique, que tiene que ver con que nosotros entramos al sistema educativo en Coyhaique y nos dicen que nos tenemos que ir. Entonces yo creo que quizás eso hace que uno como que ponga el ancla aquí. Y después toda la básica, la secundaria escuchas que te tienes que ir, que te tienes que ir, que te tienes que ir. Claro. Y sin duda a los 17, 18 años te tienes que ir. Y es triste porque finalmente esa construcción de comunidad, de arraigo y todo está supeditada al que te tienes que ir. Porque después es como que estás buscando un lugar, pero no lo encuentras, o sea, está en algún lugar. Entonces, una vez que te vas, una vez que uno se va, ya nunca regresa. Porque siempre hay un imaginario que va avanzando, un territorio y que imaginariamente uno va ocupando y va avanzando, yo creo. Y volver a ese lugar es... yo creo que no vuelve, yo creo que al único lugar que vuelves es a la infancia. Entonces, por eso también, por ejemplo, Trasandina tiene mucho de infancia. Hay una segunda parte más bien simbólica que es infancia. Infancia comprendida no como el cachureo y los monitos animados, sino que una cosa de infancia desde una honestidad desde la adultez, donde tú reconoces que la infancia fue un momento en que de mucho miedo, de mucho dolor, de mucha alegría, de mucha curiosidad, de mucha injusticia que no la entendías. Yo creo que en esos vacíos de la memoria de la infancia también podemos ir de alguna forma reconstruir un relato o hacernos un relato que nos parezca más agradable. Entonces yo llegó un punto en que dije, ¿cómo? Porque me negué muchos años a mirar atrás, a mirar la infancia y dije, bueno, ¿cómo pretendo yo vivir esta infancia? ¿Cómo pretendo yo pensarla? Porque ya el territorio es imposible de habitar porque de alguna forma te echan, te expulsan. Entonces me propuse crear un relato, ojalá lo más fidedigno posible, que pueda reconstruir con las cosas bellas. Por ejemplo, los abedules, los álamos. Ahí hay cosas, ¿cachai? El olor de las hojas en otoño, que acá es muy particular. Los colores. Claro, los gatitos. A mí me encantaban los gatitos y los perritos y todo. Todas tatiñas. Todavía me gustan, qué sé yo, las comidas, el campo, los tíos, las tías, los primos, no sé, los amigos del barrio, la nieve, las bolas de nieve, los monos de nieve, claro. La escarcha. Entonces sentí que, claro, estoy mirando mi infancia, pero estoy mirando mi infancia como el lado más cruel, el lado más terrible. Entonces empecé a rellenar esta cosa con las cosas bonitas. Claro. Y entonces cuando tuve las cosas bonitas ya armadas, volví sobre eso horrible que encontraba yo y me sentí más segura para enfrentarlo. ¿Cachai? Y ahí está Trasandina. Es algo más resiliente. Sí.
Claro. sigue recibiendo. Y en base a eso, acá hay otra frase que llama mucho la atención. Dice, tengo una voz oscura, si te nombro desaparecerías. Eso es como también un acto de resiliencia o de decir yo soy también muy crítica de mi propia vida y también de la vida de los otros, de lo que observo. ¿Es como un poco ácida la frase o cómo lo interpretas tú ahora que lo escuchas? Trasandina es un diálogo muy potente con la muerte y con Yvonne. Yvonne con una N y tilde, que es la niña, ¿cachai? Claro. Como se escucha mi nombre y no como se escribe, como una construcción media rara. Y Trasandina es como cuando digo Yvonne como se escucha, estoy apelando a esa niña. Claro. Ya llegando a lo más actual y saltando un poco de la infancia ya a la adolescencia y a la siguiente etapa, que la vamos a dejar al aire, nace Kollay Queer. Bueno, tú comentabas que estaba siendo escrito hace bastante tiempo, pero se lanzó ahora hace pocos días, claro, en abril de 2018. ¿Qué es Kollay Queer en ti hoy en día que ya está lanzado el libro? La novela. Es una bonita historia. Porque creo que nunca voy a dejar de escribir y creo también que nunca voy a poder encontrar un relato que cierre todo o que sea lo suficientemente autobiográfico como para establecer, no sé, un hito y diga, ¿sabes qué? No voy a escribir más, no quiero escribir. A mí me gustan las historias. Y dentro de esta historia, claro, podría haber caído en la aberración de poner muchas historias más, pero lo quise acotar es ficción, claro. Todo es ficción. Y hago esa salvedad porque sin duda que mucha gente me va a ver o se va a ver ahí, pero todo es ficción. Y también todo lo que escribo de alguna forma trata de explicarme o esta cosa de, quizás te pasa a ti como músico, de lo que tú querrías escuchar. Sí. Como no encuentras nada que te guste o poco que te guste, tú comienzas a escribir tu propia historia. Claro. A mí me pasó eso, yo disfruté mucho haciendo Kollay Queer, pensé que me demoré muchos años porque entre medio me pasó la vida, saqué el magíster, publiqué otros 2 libros, entonces la tuve ahí. Pero me entretuve mucho porque eso es como la oportunidad que tienes de contarte una historia a ti mismo, pero que también esa historia, sin que tú lo quieras, das cuenta de una cosa muy superior que pudiera ser universal y también local. Queer, todo lo podemos interpretar como lo leamos o como lo entendamos. ¿Qué es para ti o cómo te gustaría que los demás lo conocieran? Mira, la teoría más LGBTI, yo soy lesbiana, pero no viene queer de ahí, de esos lados, viene de la canción de Garbage. Eso es todo. Pero claro, hay una lectura también, porque coincide en que esto raro, en que esto distinto, estos márgenes, estas cosas, también anticipan un poco cómo son los personajes, porque son personajes homosexuales, son personajes también que viven al margen, que no corresponden a este sitio más o menos romántico que se piensa de la Patagonia. Entonces como lo raro, lo que nadie quería reconocer, un poco eso. En relación a los talleres, ¿cómo es esa relación entre escribir, que es algo más íntimo, a relacionarse en un grupo que también quiere escribir? A mí me gusta hacer talleres, hago talleres hace 10 años. Me parecen espacios interesantes de diálogo y de encuentro porque confluyen personas que no necesariamente se van a conocer en su vida cotidiana. Por ejemplo, en uno de los talleres hubo unos chicos que hacían hip hop y también había gente que trabajaba con números administrativos, qué sé yo. Y en ese sentido creo que
probablemente no todos los escritores escriben, no sé si me explico, porque hay gente que cuenta, que narra muy bien historias y que no están escritas en ninguna parte. Claro. Entonces podemos, a través de la herramienta de la escritura, recuperar estas memorias y escribir, y aún así yo soy una fiel esperanzada que en realidad yo creo que todos podemos escribir, todo el mundo. Si podemos leer, probablemente podemos escribir. Yo creo en lo personal que la escritura es libre, o sea, uno puede también ir degenerando esa, entre comillas, ley que existe de la escritura. Sí, yo igual creo como tú, me parece que hay pocos espacios de libertad actualmente y creo que la escritura es un espacio maravilloso de libertad y que nos resuelve también, nos ayuda a ordenar la cabeza, nos ayuda a ordenar las emociones, a saber un poco más allá de lo que queremos, a establecer ciertas fronteras también, a explicarnos, contarnos. Como última pregunta, ¿en qué proceso estás tú ahora? Desde octubre, que fue que tuve un tema... Bueno, siempre coincide la parte emocional con las cosas que voy escribiendo. En octubre tuve una cosa súper fuerte emocional, que fue una revisión más biográfica ya. Porque también hay mucha biografía en esto, solapada en los textos, pero esta vez pensé en una biografía como un ejercicio escritural de exploración, de interpretación, de memoria, porque además coincide que yo trabajo con memoria. Memoria en narradores chilenos y argentinos, en periodos que nacieron en periodo de dictadura, entonces hay una cosa ahí que me va despertando otra cosa y que a su vez va alimentando otros procesos en mí. Entonces, desde octubre estoy escribiendo que es una especie de diario, de comentarios, reflexiones, no es nada, es como, son cosas. Claro. Que la agrupé con el nombre de No tengo idea de cómo llegué aquí. Y eso es una exploración súper intensa donde reviso episodios muy fuertes de la infancia que si no se superan, si no los busco, si no los resuelvo, es muy probable que terminen, no sé, muy mal. Y que tiene que ver con abusos sexuales, principalmente. Explicar, recuperar, reparar, perdonar, buscar esos espacios. Y para eso hay que hacer una reconstrucción de toda la biografía, porque sin duda que los abusos sexuales, las violaciones, van marcando etapas importantes. Es una reflexión permanente, es algo que tú tienes escondido por muchos años. Entonces cuando te atreves a dar ese paso y decir, ¿sabes qué? Me pasó esto, quiero hacer algo con esto, quiero sanarme, quiero limpiarme, no sé, algo, quiero acusar, quiero que alguien pague o que ya no pueda ir a la cárcel, pero no quiero ser yo la protagonista, no que mis victimarios ocupen ese lugar en mi cabeza, ni en mi cuerpo, ni en mi corazón. Entonces, más o menos esa es la lectura. Claro. Y a partir de eso voy revisando lugares, etapas, y cuando lo dije me pasó algo súper curioso, porque lo dije y fue como haber corrido una maratón, fue como haber corrido años, claro. Y de repente me cansé. Estuve así, yo creo que cansada como 1 mes y medio, no sé si una anemia o algo, pero cansada, así, como que me sentía mal y abajo. Entonces, una liberación. Sí, de todas maneras, porque imagínate, yo a los 17 años salí del closet. Para mí y para los que querían escucharme y no pensar que era una etapa de mi vida. Y siempre he tratado de ser lo más honesta posible conmigo, con los otros y sobre todo conmigo, porque es muy fácil engañarse. Pero este otro tema siempre lo tenía ahí, escondido. Y ahora que ha habido una proliferación de alguna forma de las denuncias y todo, a mí llegó un momento que me dio rabia, me llegó a dar rabia porque decía, ¿por qué tanto? ¿Por qué todos tenemos que decirlo? ¿Por qué? Claro. Pero de repente me di cuenta que era mi propia necesidad de hacer algo con eso porque estaba frenando mi vida. Y porque tienes muchas palabras en la mente que
necesitas ordenar. Claro. Entonces juntas las dos. Y da un miedo horroroso decirlo. De todas maneras, Da estamos en miedo una horroroso. sociedad que todavía cuestiona, todavía apunta. Sí. Y da miedo porque piensas además, porque es curioso, las víctimas comienzan a justificar y a cuidar a sus victimarios en algún punto. Y yo estaba haciendo eso. Y yo no quise más. No quise eso. Entonces, claro, romper ese círculo me llevó a revisar toda mi biografía porque entré en un proceso además de terapia, entonces estoy revisando mi biografía, digamos, de una manera más asistida. Y eso, hay un correlato donde está la literatura y está el lenguaje que a mí me obsesiona, y las palabras, y este mundo de ritmos, palabras, poesía, en fin. Y ahí cae esto, no tengo idea de cómo llegué aquí. Bueno, Ivonne, muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición, por tu sinceridad. Gracias a ti, a ustedes. Por tus ganas de tener esto acá tangible, de también mostrarlo al mundo. Eso se agradece mucho que nos hayas dado este tiempo para conversar contigo. Así que eso, finalizamos acá desde Indian Stone junto con Marcela Paz. Está ahí apoyando en la cámara. Les deseo mucha suerte, chicos, en su proyecto. Me alegra mucho saber que en Coyhaique se están abriendo espacios interesantes de reflexión, de comunión. Y espero venir más seguido entonces. De todas maneras, aquí están las puertas abiertas. Muchas gracias. Estoy leyendo cosas para, bueno, básicamente para el corpus de mi tesis, que está igual muy interesante, que tiene que ver con la literatura de hijos, desde la memoria de la segunda generación sobreviviente de la dictadura argentina. Y ahí hay libros bastante interesantes, aunque yo no sé si van a estar acá en Chile, pero está Diario de una princesa montonera, por ejemplo, que es de Mariana Eva Pérez. Está La casa de los conejos también. Está también Pequeños combatientes, que no recuerdo los autores exactamente. También Una muchacha muy bella, de Julián López. Y desde Chile también hay cosas, se están haciendo cosas súper interesantes. Hay narrativa que viene un poco a refrescar el ambiente literario. Por ejemplo, está Constanza Gutiérrez, está Nona Fernández con La dimensión desconocida, o también con Space Invaders. Está Diego Zúñiga con Camanchaca, Alejandro Zambra, en realidad sus libros todos son muy recomendables. Pero principalmente yo creo que más que autores o libros, me gustaría recomendar la Biblioteca Digital Pública, que es una biblioteca, una plataforma implementada por la DIVAM, que es súper interesante y que es especialmente para personas o que no vivimos en el país o que estamos lejos de centros de las bibliotecas, en fin, o donde podamos comprar libros. Tú bajas la aplicación y descargas libros que te los prestan por un determinado tiempo, y hay bastantes escritores, hay bastantes obras, creo que hay 10.000 obras, y son contemporáneas, o sea, todos los que mencioné antes, excepto los autores argentinos, están ahí. También están los libros, qué sé yo, de historia, de sociología, no solamente narrativa o poesía, sino que hay un gran universo de libros que vale la pena visitar, bajar, leer, vivir.